Buenas, Andrés Valdés con ustedes. En esta ocasión vamos a conversar sobre diencéfalo. Esta es una estructura que está en la parte medial del hemisferio y tiene 4 composiciones que serían la familia tálamo: hipotálamo, tálamo, epitálamo, subtálamo. Y en esto veríamos un agregado que son los núcleos basales. Así que vamos para allá. Iniciando con el tálamo, es una sustancia ovoidea compuesta por múltiples grupos de neuronas, es decir, que corresponde con sustancia gris, y estos múltiples grupos de neuronas van a estar divididos entre sí en núcleos, de modo que el tálamo va a ser definido como un grupo de sustancia gris dentro del sistema nervioso central y estaría ubicado en la parte dentro de la sustancia blanca en los dos hemisferios, específicamente para la porción medial, así que vamos a ver es donde localizamos eso. Pero aquí tenemos una representación gráfica de la distribución del tálamo. Medial al tálamo vamos a encontrar un espacio que es denominado tercer ventrículo. Ya habíamos visto ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículo lateral, pero vamos a tomar un capítulo en específico para ello. Por el momento nos quedamos con tálamo. Entonces en esta línea media los tálamos van a estar conectados por una conexión o adhesión intertalámica. En el interior de un tálamo vamos a encontrar un grupo de sustancia blanca llamada lámina medular interna, que divide este grupo de sustancia gris en 3 regiones. Una región anterior, que es el espacio entre las 2 ramas de la Y, una región medial, también llamada dorso medial, es bastante conocido el término, y una región lateral. Esta es la región más dividida, ya que aunque no lo veremos todos, pero hay una cantidad bastante amplia de núcleos. Aquí vamos a ver el núcleo ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior, que está dividido en posteromedial y posterolateral. La región más posterior de este tálamo va a estar denominada como pulvinar, lo que quiere decir como almohadilla o cojincito, que de hecho es la parte más grande que presenta el tálamo. Y justo debajo de esta región, que se llama pulvinar, vamos a encontrar 2 núcleos que son los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado medial está relacionado con información auditiva y el cuerpo geniculado lateral está relacionado con información visual. Hay una mnemotecnia bastante fácil para recordarlo. La L de lateral para luz me indica que recibo estímulos visuales, y la M de medial para música me indica que recibo estímulos auditivos. Y como la música es algo bastante aceptado por todos, es bastante fácil de recordarlo. Ahora mismo, digamos, todos los estímulos auditivos que usted está recibiendo mientras estaba escuchando y observando este video están cruzando respectivamente por la región lateral, la visual, y la auditiva por el medial. Pero esto lo vamos a ir desglosando poco a poco, así que continuamos. Entonces aquí en el tálamo, una pregunta directa: ¿qué vía sensitiva no presenta un relevo talámico antes de llegar a la corteza? La respuesta a esto es la vía olfatoria. Ya lo habíamos tocado esto, que las vías sensitivas se integran en el tálamo, excepto los estímulos olfatorios, que va directamente a la corteza, aunque después que llega a la corteza hace una conexión talámica, pero esta sería la excepción a la regla, vía olfatoria. Esta sería una representación de un corte coronal, donde podemos observar en el centro
los espacios que serían los ventrículos, aunque esto está representando aquí arriba parte de los ventrículos laterales. La relación más directa que tiene el tálamo es medial a ellos, que es el tercer ventrículo. Entonces, si este es el tercer ventrículo, lateral al tercer ventrículo me quedan los tálamos. Es lo mismo que diga que medial a los tálamos se encuentra el tercer ventrículo. Si seguimos saliendo, lateral al tálamo vamos a encontrar la cápsula interna, y esta cápsula interna lo que está haciendo es separar el tálamo de otro grupo de sustancia gris dentro de la sustancia blanca de los hemisferios, que también deben ser llamados núcleos. Así que a estos núcleos les vamos a llamar basales. Así que la cápsula interna lo que está haciendo es separar el tálamo de los núcleos basales. En este caso, los núcleos basales van a estar divididos en 4 componentes principales. De ellos vamos a tocar 3. El que estamos observando aquí actualmente es el núcleo putamen y el núcleo globo pálido. En conjunto, como se pueden observar que están bastante unidos, se le denomina lentiforme. Putamen más globo pálido igual al lentiforme. Y en conjunto el lentiforme con el caudado se llama cuerpo estriado. Ya lo que falta es el cuerpo amigdalino, que lo encontramos a nivel de el lóbulo temporal. Si recuerdan, habíamos asociado una estructura que era el olfatorio a la región periamigdalina. Entonces esta es la clasificación de los núcleos basales. Cuerpo estriado, el cual se divide en 2 componentes, lentiforme y caudado. El caudado, su nombre quiere decir que es elongado y en sentido va desde anteroposterior y se dirige en sentido caudal. El lentiforme está dividido entonces en 2 componentes también, que sería globo pálido y putamen. El término globo pálido se asocia porque la representación que estamos viendo tiene un aspecto un poco más pálido en comparación al tálamo y al putamen, de modo que de ahí el nombre. Y esto se debe a que hay un grupo de fibras de sustancia blanca atravesando este núcleo. Por eso disminuye, digamos, en su coloración. Es como que se tiene un color azul, y a ese color azul usted le va agregando blanco. Se va a ir tornando un azul más pálido. Y el término putamen quiere decir que es como una cáscara, un caparazón, un espacio. Si tomamos de referencia a las ostras, y usted toma una de las partes de las ostras y se involucra mucho en su imaginación, puede ver que más o menos se parece un poco el putamen a esa porción, y de ahí el nombre. Otra forma más fácil de recordarle por su nombre, putamen. Hombres, puta. Estos son los cuerpos o núcleos basales, que a modo de resumen van a tener una función motora, es decir, que influyen sobre los movimientos musculares voluntarios. Esto ya vamos a entrar en bastante detalle más adelante. Esta sería una representación gráfica del tálamo y de los núcleos basales para poder observarlo completamente. Aquí tenemos el lentiforme, recordando que el lentiforme se forma por globo pálido y putamen, y se continúa con el caudado. Entonces esta porción elongada y en sentido caudal es lo que se llama caudado, que al final termina conectado con el cuerpo amigdalino, y medial a nuestro núcleo basal vamos a encontrar el tálamo. Esta representación de líneas es lo que está haciendo un corte que me representa esta imagen. Entonces el nivel de la imagen me está representando estas 2 líneas, A y B, para poder observar ahora los núcleos basales y el tálamo, pero desde un punto de vista en un corte transversal. Lo que estamos observando es las mismas estructuras, son sustancias gris, así que aquí tenemos el caudado, por eso
En un corte transversal solo vamos a ver la cabeza y la cola. Nos devolvemos, aquí, cabeza anterior, cola posterior. Entonces vamos a tener luego la parte lentiforme, que es el putamen. También aquí pueden hacer la imaginación sobre el caparazón, la capa de la ostra, que es lo que está simulando el putamen, y el globo pálido con un aspecto más pálido. Entonces aquí estamos observando que la parte de la cápsula interna también está separando el núcleo lentiforme del caudado, excepto en los lugares donde están continuados. Y esto sería en específico la parte anterior o brazo anterior de la cápsula interna. Ya luego más posterior, aquí tenemos el brazo posterior, esto está separando el lentiforme del tálamo. Y esta sería algo que podemos darle de descripción a la cápsula interna. El grupo de sustancia gris que queda fuera del lentiforme, que parece como un puentecito, a esto se le llama claustro, pero no vamos a tocarlo porque la última información más reciente que tengo sobre el claustro indica que es un núcleo que todavía falta mucho por estudiarle, porque no se le ha conocido una función específica. En ocasiones pueden ver que en los textos lo incluyen dentro de los núcleos basales, y si lo vemos desde ese punto de vista, sí, entonces se puede asumir una función motora, pero esto no está aclarado completamente, así que vamos a dejar que se siga desarrollando. Y algo que tengo con experiencia en neuroanatomía es que cuando algo no se sabe su función y luego se descubre, es bastante, así que vamos a esperar la compleja función que va a tener el claustro. Si es por el nombre, no lo imaginamos. Entonces, en esta misma visión también podemos observar que medial a los dos tálamos está un espacio que es el tercer ventrículo. Entonces, en una visión medial, en corte sagital, este sería el hemisferio derecho. Aquí podemos observar el tálamo, que está justo debajo de esta estructura que se denomina cuerpo calloso. Esto vamos a ver luego. Es un grupo de fibras que está conectando los dos hemisferios. Debajo del cuerpo calloso tenemos el fornix, que es una proyección de una región del sistema límbico, algo que vamos a mencionar bastante en este tema, pero que no le vamos a dar completamente el desarrollo. Luego de eso vamos a ver el tálamo. Esta región rojiza que está ahí corresponde con los plexos coroideos del tercer ventrículo, pero ya eso lo hablamos más adelante. Entonces, debajo del fornix, tálamo, y este punto de acá es la conexión o adhesión intertalámica. Entonces, lo que estamos observando en esta imagen es que se puede observar completamente el diencéfalo. Entonces, además del tálamo, como parte del diencéfalo, debajo del tálamo y en sentido anterior, aquí tenemos el hipotálamo. Y debajo del hipotálamo, la hipófisis en la silla turca, en el hueso esfenoides. Así que esto también es algo que la hipófisis no es directamente parte del diencéfalo, pero una está continuada con el hipotálamo y dos tiene una función integrada. El subtálamo lo vamos a encontrar entre el tálamo y el mesencéfalo, pero lo podemos tomar entonces en sentido posterior al hipotálamo. Debajo del tálamo vamos a encontrar ese surquito, que es el surco hipotalámico, y ahí marcamos la división entre tálamo y hipotálamo. Entonces eso sería en sentido anterior. En sentido posterior tenemos tálamo, subtálamo. Es bastante pequeña el área. La distribución entre el tálamo y la cápsula interna, más o menos por ahí. Ya en sentido más posterior vamos a encontrar el epitálamo. Realmente el nombre no cuadra completamente, porque epi es superior, así que debería estar mucho más arriba, pero lo encontramos en sentido posterior. El principal componente del epitálamo es la glándula pineal. Hay unos núcleos avenulares que tienen cierta integración límbica y
y simpática y autonómica, pero nos vamos a enfocar más en la glándula pineal. Ya luego de eso encontramos es la acueducto cerebral para continuar con cuarto ventrículo, es decir que el espacio que quede aquí medial al tálamo sería tercer ventrículo, conectando con el cuarto a través del acueducto cerebral. Aquí tenemos la misma representación del hemisferio, pero desde un punto de vista de imagen radiológica, donde, si pueden ver, las estructuras son bastante similares, con un detalle bastante único, que el hemisferio, el mismo corte sagital, visión medial, aquí el cuerpo calloso, aquí el cuerpo calloso, debajo del cuerpo calloso el fornix, el espacio que se observa aquí ventrículo lateral, debajo del fornix tálamo, debajo del tálamo hipotálamo, debajo del hipotálamo hipófisis en el hueso del esfenoide, y lo sabemos porque este es el seno esfenoidal. Debajo del tálamo y en sentido posterior al mesencéfalo, o en relación al mesencéfalo, subtálamo, y más posterior epitálamo. El epitálamo o glándula pineal va a tener una relación bastante cercana a los colículos superiores, que sería lo que está localizado en este punto. En esta relación sería lo mismo, colículo superior y glándula pineal. Esta relación la tenemos que recordar para comentarla también más adelante. Y si ampliamos a la imagen pasada para observar al hipotálamo en sí, que le vamos a dar una relevancia extra, aquí tenemos el mismo toque pero ampliado, donde esto es cuerpo calloso, fornix, ventrículo lateral, tálamo, entonces el tercer ventrículo acá, el acueducto, el agujero que me conecta a los dos ventrículos, lateral y tercero, surco hipotalámico, epitálamo, colículo superior, subtálamo y tálamo, para quedarnos hipotálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo, para quedarnos aquí en el hipotálamo. En el hipotálamo realmente, como el diencéfalo al final de cuentas son un grupo de sustancia gris, son núcleos, o sea el diencéfalo completo está formado por núcleos. En la glándula pineal veremos esa excepción, pero viendo este punto lo que estamos observando es que este complejo de núcleos que está representando el hipotálamo es lo que me va a dar un control sobre el organismo, al igual que con el tálamo, un centro de integración. El hipotálamo va también a estar cercanamente relacionado con la hipófisis, e incluso la parte posterior de la hipófisis es una continuación del hipotálamo. Entonces, dentro de los núcleos aquí tenemos los cuerpos mamilares, que tienen conexiones talámicas, el núcleo paraventricular, el núcleo posterior, un núcleo arcuato, un núcleo supraquiasmático y supraóptico, y un núcleo medial. Todos estos núcleos le vamos a dar una utilidad, ya que realmente el hipotálamo lo que trata de mantener es un balance en el organismo, de que todo funcione armónico, y además da un control vegetativo, es decir, autonómico. Entonces, para mejor estudio del hipotálamo lo vamos a dividir por regiones, aunque se puede hablar también por núcleos, pero es mucho más cómodo por regiones, y esas regiones con funciones para darle mayor énfasis. Entonces, algo acá, que la razón por la que esto se llama supraquiasmático es porque esta representación de aquí es el quiasma óptico, por lo tanto de ahí el nombre, y de paraventricular porque está asociado a los ventrículos. Ya lo de anterior, posterior, medial, lateral es por la posición, siendo esta región de aquí anterior, esta región de aquí posterior. La visión que estamos viendo es medial, y si nos alejamos sería lateral.
Entonces esto es para mencionar ya un poco sobre la hipófisis más que hipotálamo. Aquí tenemos un eje o vía hipotálamo hipófisis o hipotálamo hipoficiario, que va a estar conectado básicamente con axones y un sistema vascular. El sistema vascular es más específico para la parte anterior y el sistema nervioso es para la parte posterior. Como le mencionaba, la hipófisis entonces va a estar dividida en posterior y anterior, la posterior siendo una continuación o elongación del hipotálamo y la anterior deriva de la bolsa de Rack. Esta estructura me da desarrollo a la cavidad oral, que hay una porción que migra en sentido superior y me da la formación de la hipófisis anterior. De esta manera la hipófisis anterior se convierte en una adenohipófisis, y el término adeno quiere decir glándula, es decir que es una estructura glandular más en sí, no nerviosa, y esa estructura glandular va a servir de síntesis para nuevas estructuras. La región posterior, al ser parte del sistema nervioso y estar conectado a través de un tracto hipotálamo hipoficiario, este tracto lo que va a hacer es enviar las moléculas producidas por el hipotálamo hasta la hipófisis posterior y almacenarla en esta región, que posteriormente se enviaría al sistema vascular para dar una función. Entonces, en resumen, la hipófisis posterior se origina del neuroectodermo, en específico de la segunda vesícula, que es la vesícula diencefálica, es decir, la que me forma el diencéfalo. Por lo tanto, de neuroectodermo forma tubo neural, segunda vesícula diencefálica, es lo que da lugar a la formación de neurohipófisis. Y la anterior de la bolsa de Rack, haciéndose adenohipófisis. Entonces la doble denominación sería hipófisis como adenohipófisis y neurohipófisis. Vamos a ver algunas animaciones ahora sobre estas estructuras, iniciando con tálamo. Bien, entonces tenemos aquí representado el hemisferio medial, representando el cuerpo calloso, y debajo del cuerpo calloso el tálamo. El punto negro representa la adhesión intertalámica. Si aumentamos eso y tomamos la sustancia ovoidea como un huevito, que es el tálamo, este tálamo va a estar dividido por un grupo de sustancia blanca en el centro, que es la lámina medular interna, que tiene un aspecto de Y. Esto me divide el tálamo en anterior, medial o dorsomedial, lateral, y la parte más posterior pulvinar. Entonces luego vamos a ver más divisiones. En la parte lateral vamos a encontrar una división ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior como posteromedial y posterolateral, y pulvinar ya definido completamente. Debajo del pulvinar, dos cuerpos más, que son los heniculados medial y lateral. Entonces aquí tenemos las divisiones ya mencionadas: tálamo anterior, tálamo medial o dorsomedial, tálamo ventral anterior, no confundirlos, tálamo ventral lateral y tálamo posterior, que se divide posteromedial y posterolateral. Y el nombramiento de los cuerpos geniculados, recordando que el cuerpo geniculado medial recibe estímulos auditivos y el cuerpo geniculado lateral recibe estímulos visuales. Si tomamos estos dos tálamos y lo ponemos en la posición de una vista superior o inferior, pero conectándolos a través de su conexión o adhesión intertalámica, sería visto en esta posición: tálamo anterior, tálamo dorsomedial, tálamo lateral dividido por la lámina medular interna, que tiene un aspecto en Y. Ahora vamos a ver entonces el tálamo anterior.
tálamo anterior y el dorso medial están bastante relacionados. Tienen que ver con la regulación de las emociones, con la regulación de la memoria, y es decir que tienen una conexión con el sistema límbico, que eso es lo que lo define. Es el sistema que se encuentra en el borde o en el límite del hemisferio y controla las emociones y la memoria, además de otras estructuras, pero no vamos a quedar con eso, otras funciones. Entonces, como el sistema límbico controla emociones y memoria, la parte anterior y dorsomedial del tálamo están controlando esta función también, y lo podemos relacionar porque contienen proyecciones desde el hipotálamo, específicamente los cuerpos mamilares, estructuras que están asociadas con el sistema límbico, y haciendo que el tálamo anterior y dorsomedial se conviertan en regiones límbicas o núcleos límbicos. Dependiendo del lugar, vamos a ver que el anterior está regulando las emociones y la memoria, pero en específico una memoria de corto plazo o una memoria reciente. Es decir, si ahora mismo a usted le toca aprenderse un número telefónico 809-888-3535, usted se puede recordar de eso en los próximos segundos. Si lo sigue repitiendo, se convierten en los próximos minutos. Si lo sigue repitiendo, puede ser que llegue a varias horas después. Y si mientras más lo siga repitiendo, es que eso se va convirtiendo en una memoria de largo plazo. Mientras, si no lo repite, ese número a sí mismo se quedó. Eso es lo que define una memoria de corto plazo. Mientras el dorso medial, además de regular emociones, también regula una memoria, pero es una memoria de largo plazo. Ya memoria sobre que usted hizo hace 5 años, como que su fecha de cumpleaños, memoria que usted está formando también, que actualmente, así que tiene que ver con la formación de una memoria nueva y con la retención de recuerdos también. Ya la parte lateral está dividida entre una parte sensitiva y motora. La parte posterior es completamente sensitiva y la parte ventral anterior y ventral lateral son motoras. Entonces lo que estamos viendo es que el tálamo sirve de un punto de integración bastante grande. Si recuerdan, desde el punto de vista de la médula, lo que es anterior en la médula era motor. Por eso es fácil asociar que el ventral anterior y el ventral lateral sean motores. Mientras que lo posterior corresponde con sensitivo. Entonces también es fácil asociar que aquí el tálamo posterior sea sensitivo. Si nos vamos un poco más hacia atrás, también más posterior, va a seguir la misma relación. La porción pulvinar del tálamo integra muchas áreas y esto tiene que ver entre el lóbulo temporal, parietal, occipital, y esto permite una memoria visoespacial, usted poder trabajar con su espacio, organizar cosas. Por ejemplo, si en este momento le toca organizar una habitación y usted se dispone de mover algunas cosas de lugares, saber dónde queda más adecuado, dónde se le hace más fácil esconder hacia algunos regueros. Esa organización tiene que ver con el trabajo o activación del pulvinar y esos lóbulos que le mencioné que tienen conexión. Así que sería algo también sensitivo. Y básicamente lo que está integrando es información de su ambiente, por eso también se puede relacionar con el cuerpo geniculado. Ahora, el cuerpo geniculado, ya directamente lo que veremos es la conexión con la vía visual y auditiva. No le vamos a dar tanto énfasis al geniculado lateral porque ya lo mencionamos en la vía visual. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué defecto visual se genera cuando ocurre una lesión a nivel del cuerpo geniculado lateral? La respuesta es hemianopsia homónima contralateral. Que era la misma hemianopsia que ocurre a nivel del tracto óptico y a nivel de una lesión de las radiaciones superior e inferior. Hemianopsia homónima contralateral. Ahora sí vamos a tocar el
cuerpo geniculado medial porque no lo habíamos mencionado para tocar entonces ahí la vía auditiva. Ya con eso tenemos una visión general de cuál sería la función del tálamo. Entonces, si ya ahora mismo usted empieza, digamos, a lesionar el tálamo para ir integrando sus funciones, usted puede ir asociando eso. Digamos que una lesión dorsomedial anterior. Esta lesión tiene que ver con alteración de la memoria y del comportamiento por la asociación con el sistema límbico y por lo tanto de las emociones. Por lo tanto, veremos que algunos pacientes con desnutrición van a tener una alteración de esas estructuras y en combinación con el hipotálamo. Si lo llevamos ese plano a una lesión ventral anterior o lateral, esto debe de generar un defecto motor. Si vamos a ese plano al ventral posterior, aquí tendremos un defecto sensitivo. Y así sucesivamente. Es decir, que si empieza ya con esta visión general y sintetizada del tálamo, usted puede deducir qué podría pasar, aunque sea de una manera general en el paciente. Vamos a conectar ahora las vías aquí con los cuerpos geniculados, donde tenemos la vía auditiva que viene desde el oído interno con la cóclea y la vía visual que ya fue descrita. Entonces los estímulos lo que hacen es llegar al cuerpo geniculado y desde ahí llegar a la corteza correspondiente. Es decir, el cuerpo geniculado lateral manda su información desde el tálamo a la corteza occipital y el cuerpo geniculado medial lo manda desde el tálamo al lóbulo temporal, que es donde tendremos el área auditiva. Bien, con eso acabamos esta visión general del tálamo. Vamos a ver un poco algo más detallado. Bien, representando la misma imagen que ya habíamos tocado, aquí tenemos la representación en corte coronal de la corteza, representación del cerebelo y del tronco encefálico con médula. En la parte más superior tenemos el mesencéfalo, que va a ser de utilidad ahora porque vamos a tomar el núcleo rojo y la sustancia negra como parte de uno de los núcleos basales, que sería el subtálamo. Es decir, el subtálamo va a tener una composición por proyección desde el núcleo rojo y la sustancia negra. Ahora bien, la sustancia negra está dividida en dos partes, que es una sustancia compacta y otra reticular. La parte compacta utiliza el neurotransmisor dopamina y la parte reticular utiliza el neurotransmisor GABA. Entonces la parte compacta no la tocamos directamente, aunque la hacemos la asociación directa que está asociado con el desarrollo del Parkinson en caso de una lesión. Y ya la parte reticular es la que vamos a estar conectando con los núcleos basales y el tálamo. Aquí tenemos el cuerpo, los cuerpos núcleos basales que ya mencionamos, el claustro, dándole por lo menos una utilidad hasta ahora, y el lentiforme, que está formado por putamen y globo pálido. Entonces, a partir del núcleo rojo vamos a formar un tracto, que es el tracto rubro-espinal, que se decusa y desciende. Facilita un movimiento voluntario, en específico flexión. Pero desde la sustancia negra vamos a conectar con el lentiforme y con el tálamo. Desde el lentiforme también conecta directamente con el tálamo. Y desde ahí a la corteza. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, pregunta en específico, ¿qué núcleo del tálamo va a recibir este tipo de conexiones? Que van a ser motoras. Eso tiene que ser tálamo ventral anterior y tálamo ventral lateral. Entonces, para hacer una ligera diferencia entre los dos tálamos, el tálamo ventral anterior recibe desde la sustancia negra y de los núcleos basales, y el tálamo ventral lateral recibe esas dos más cerebelo. Entonces la diferencia aquí la está haciendo el cerebelo.
es decir que vamos también a conectar con tálamo, como vimos anteriormente en cerebelo. Entonces aquí estamos formando el tracto rubroespinal y aquí las conexiones entre los núcleos basales y la sustancia negra con subtálamo. Las conexiones desde la sustancia negra con el tálamo, entonces eso sería tálamo ventral anterior y ventral lateral, y desde aquí se dirige esas proyecciones para facilitar un movimiento voluntario hacia la corteza motora. Entonces, una vez en la corteza motora, ahora la información empieza a descender, como ya habíamos descrito en la vía descendente córtico-espinal. Esta influencia motora va a tomar tanto la vía córtico-espinal como córtico-nuclear, que son las que tienen que ver con los pares craneales motores. Entonces, básicamente los núcleos basales y las regiones motoras del tálamo están influenciando a través de la vía córtico-espinal y córtico-nuclear la facilidad de un movimiento muscular voluntario, recordando que este tracto motor desciende y al descender se cruza a nivel de C1 para influenciar en el lado contrario, es decir, que en esta representación aquí es la parte izquierda, va a influenciar los movimientos del lado derecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los núcleos basales, la sustancia negra izquierda, van a conectar con tálamo izquierdo, desde el tálamo izquierdo a corteza izquierda, y de corteza izquierda ese impulso nervioso pasa hacia el lado derecho. Entonces, en resumen, esas regiones hacen su función contralateralmente. Eso es importante porque así mismo ocurren las lesiones contralaterales. Entonces el impulso aquí viaja y desciende para influenciar sobre los miembros contrarios. Ahora vamos a facilitar esa conexión, pero desde el punto de vista de cerebelo, que recuerden que el ventral lateral, la diferencia que tiene es que además de sustancia negra y núcleos basales va a tener conexiones cerebelosas. Entonces aquí tenemos la conexión sustancia negra tálamo, cerebelo tálamo y núcleos basales tálamo. Y todo ese grupo de axones que están facilitando la activación o inhibición de un movimiento muscular voluntario tiene que terminar a nivel de la corteza. En este caso, recordando que el cerebelo, si resumimos, desde el hemisferio izquierdo va a conectar con el lado contrario para enviar eso a la corteza, pero que cuando se decuse la vía motora, entonces estaría accionando ipsilateralmente. Este punto aquí del cruce es importante porque si la lesión es en el hemisferio, la manifestación va a ser ipsilateral, pero ojo, una vez cruzamos y ya dañamos las fibras que vienen desde el hemisferio izquierdo del cerebelo al lado derecho del tálamo, este daño aquí me va a dar unas manifestaciones similares a la del cerebelo, disdiadococinesia, dismetría, pero contralateral, porque ya el daño ahora va a ser en este lado del tálamo. Cuando conecte con la vía motora, esa vía motora desciende y se cruza, y ese problemita ahí es lo que hace que usted pueda obtener manifestaciones cerebelosas contralaterales una vez la lesión fue después de este cruce, es decir, ya hasta arriba. Bien, entonces los impulsos salen desde cerebelo, sustancia negra, núcleos basales, llega a la corteza. Desde la corteza, ya describí, ya como fue descrito, la vía descendente empieza a enviar sus impulsos nerviosos para facilitar el movimiento muscular voluntario en los miembros superiores e inferiores a nivel de la cara. Entonces, vamos a ver todas las lesiones que ocurren desde este punto de vista. Como básicamente lo que tenemos es un sistema motor, así es que vamos a ver la manifestación clínica. Lo que acabamos de ver es el tálamo anterior
y lateral, que son tálamos motores, que reciben influencia de los núcleos basales y cerebelo. Por lo tanto, esto tiene que ver con la conducta motora de todo tipo, incluyendo un aprendizaje motor. Quiere decir que ante una lesión lo que tendremos sería un problema motor. En este sentido tenemos hipocinesia y bradicinesia. Esto va bien de la mano. La hipocinesia es una disminución en la ejecución del movimiento y la bradicinesia es una lentitud en esa ejecución de movimiento. Es algo bastante similar. Tendremos también la aparición del tremor. Si seguimos la hipocinesia, la bradicinesia más un tremor en reposo, eso me da Parkinson. Si le agregamos a eso rigidez, completamente Parkinson. Alteración de la postura, Parkinson. Es decir, que un daño a nivel de la sustancia negra, desde la porción compacta, que aunque la dopamina va a servir como un neurotransmisor de modulación de impulso nervioso, esto me va a generar esta patología que sería el Parkinson. El tremor de reposo quiere decir que aparece en reposo y mejora con la intención. Es completamente inverso al tremor de intención, que es originado por un problema cerebeloso. Entonces el paciente con Parkinson, mientras está sentado, te va a ver un tremor que va a ser en sentido vertical, hacia arriba y hacia abajo, y por eso se le denomina este tremor un tremor que es en cuentamoneda o sacador de píldoras, como cuando usted hace el efecto de sacar una pastilla desde un pote, ese mismo tipo de tremor. A diferencia del tremor de intención, que es por origen cerebeloso, en reposo no hay problema, pero cuando intenta ejecutar el movimiento aparece un tremor en zigzag, o sea, horizontal, y por eso básicamente es bastante fácil de diferenciar estos dos tremores. Por mencionarle, hay un tremor esencial, que puede ocurrir algo un tanto familiar, y en la vejez. Este tremor esencial se observa durante la ejecución de un movimiento, pero usted se da cuenta que al no haber otro signo cerebeloso, pues no puede ser un tremor de origen cerebeloso. Usted evalúa al paciente, familiares, a ver si han tenido la misma condición y es probable que lo encuentre. Una característica es que puede ser que el paciente le diga que mejora con una ligera ingesta de alcohol. Esto es algo bastante característico de este tremor esencial. Y fuera de un renglón patológico, en sí ya siempre tenemos un tremor fisiológico que a veces es notable, a veces no. Y ese tremor que aparece con una ansiedad o un miedo, ese es el tremor fisiológico exagerado. Ese tremor fisiológico exagerado sería ya por esta nueva condición de ansiedad o nervios ante un examen o presentación, por ejemplo. Bien, continuando, recuerden que vamos a tener algunas manifestaciones similares a cerebelo, dismetría con distiadococinesia por la alteración tálamo ventral lateral, y ya esto se va a manifestar contralateral a la lesión. Como le mencioné, si dañamos el tálamo, que tiene las conexiones con el cerebelo contrario, entonces este tálamo de aquí conecta con esta corteza y esta corteza mide dónde está ejecutándose, en el lado contrario. De esa manera se podría diferenciar el lugar del daño en el cerebelo, o sea, el origen de la lesión, si fue cerebelosa o talámica. Esto también me puede generar una mano talámica, que es una alteración de la postura de la mano en forma atetótica, es decir, se vería los dedos extendidos, y la porción o término atetosis se refiere a una alteración de los movimientos voluntarios en la parte distal de las extremidades. Por eso sería en específico a la mano. Por eso se le denominó mano talámica. Como esto influencia a los miembros inferiores y músculos, pues es lógico que el paciente pueda presentar ataxia y por ende alteración en la postura. Además, también podremos ver entre las lesiones de los núcleos basales, sustancia negra,
núcleo basal más específico, la corea. Esta corea se divide en Sydenham, que es la más común, aunque es algo bastante raro de ver porque se presenta en una condición que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una secuela de una infección post-estreptococo grupo A que afectó la faringe, y esto ahí ocurre una reacción inmunitaria a esta bacteria, lo que conlleva una inflamación de los núcleos basales, y me aparecen estos movimientos en forma de una coreografía, unos movimientos como sincronizados pero involuntarios, que en el caso de la corea de Sydenham es más específico para cara y miembro superior, pero podría aparecer en miembro inferior también. Otra es la corea de Huntington, que esto es una enfermedad bastante agresiva. Además de la corea me da demencia, y eso es lo que la caracteriza. Corea más demencia, Huntington. Son movimientos secuenciales, un tanto rítmicos, que parece como si estuvieran bailando, por eso el término corea como una coreografía. El término balismo ahora en sí se refiere al daño de la sustancia reticular, que es la que tiene una conexión con el neurotransmisor GABA, a diferencia de la parte compacta que era dopamina para Parkinson. Entonces la reticular con GABA me da balismo. Los balismos son movimientos involuntarios agresivos, volátiles de las extremidades. Puede ser superior únicamente o superior e inferior contralateral. Es decir, que si tenemos un daño de la sustancia negra y tálamo en el lado izquierdo, eso va a conectar con la corteza del mismo lado, pero que esta corteza, cuando envía sus fibras descendentes, va a accionar en el lado contrario, es decir, derecho. Entonces un daño izquierdo a nivel de la sustancia negra reticular o las conexiones talámicas me va a generar un balismo que va a ser contralateral. Con eso ya culminamos este renglón motor en la que está relacionado núcleos basales y tálamo. Continuando, para observar entonces la dirección del cuerpo geniculado medial y sus conexiones, recordando la vía auditiva, que está representada por la cóclea. Esta vía auditiva va a introducirse y va a conectar con los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares anterior y posterior van a enviar fibras ipsilaterales y contralaterales que va a conectar con el cuerpo geniculado medial del tálamo, y desde aquí las fibras se van por la parte posterior e inferior de la cápsula interna para llegar al lóbulo temporal, donde está el área auditiva primaria y secundaria. Entonces los estímulos salen desde esa región hasta alcanzar la corteza. Ahora, ¿qué pasa? La parte vestibular se queda aquí y facilita ciertos movimientos con el tracto vestibuloespinal, por eso no fue mencionado. Entonces esta región que asciende, recordando que se le denomina lemnisco lateral, así el tálamo, tomando ya desde un punto de vista sensitivo, está relacionado con los lemniscos y las vías ascendentes que vimos en la médula espinal. Como el tálamo es un lugar de integración de todas estas estructuras, básicamente hay que hacer un repaso de lo que acabamos de ver en el primer parcial, porque se están integrando las funciones y esto permite que usted tenga un mejor entendimiento. ¿Qué sucede ahora en una lesión a nivel de corteza o tálamo, cuerpo geniculado medial? Lo que el paciente tendrá es una hipoacusia. En específico, el paciente tendrá una incapacidad para localizar el origen del sonido. Esto lo podemos simular un poco. Si usted se ocluye las dos aurículas, orejas, y lo ocluye parcialmente, usted va a tener una disminución de la percepción auditiva, es bastante notorio. Y en ese sentido, cualquier sonido extra que aparezca, usted no va a tener una orientación específica de dónde se está originando ese sonido. Más o menos esto es lo que entendía este paciente. Como las fibras se conectan bilateralmente,
el defecto va a ser bilateralmente, es decir, una disminución de la percepción auditiva bilateralmente. Aunque se le puede dar un predominio contralateral porque la mayoría de las fibras que se decusan, entonces esto daría un predominio contralateral, pero realmente la afección es bilateral. Bien, entonces continuando, la localización ahora del tálamo ventral posteromedial. Este tálamo va a controlar o va a recibir, mejor dicho, las informaciones que provienen desde la lengua, en específico informaciones gustativas. Los pares craneales que tenemos son 7, 9 y 10, que si recuerdan están asociados con el tracto solitario. Teníamos 3 pisos en el tracto solitario, que era el piso número 1 del 7, piso medio del 9 y piso inferior del 10. Este tracto solitario va a enviar sus axones ipsilateralmente hasta el tálamo hasta alcanzar el núcleo ventral posteromedial, que es la división del núcleo ventral posterior. Entonces el posteromedial va a recibir la vía gustativa y la trigeminal. En el momento estamos viendo la gustativa. Desde aquí esto lo que hace es dirigirse a la corteza, o sea, la región donde está la lengua, para dar esa sensación de gusto. Y aquí es que empieza a integrarse e interpretarse esta información. Aquí estamos representando alguna sustancia líquida, que sea dulce, salado, amargo, agrio. Y hay un saborcito ahí bastante que es un poco conocido, que es el umami. Bien, entonces esos estímulos gustativos terminan al cuerpo geniculado, ascienden hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo y alcanzan la corteza en el lugar de la representación de la lengua. Como este tracto asciende ipsilateralmente, el defecto talámico que me lleve a una pérdida del gusto va a ser ipsilateral, o sea, una ageusia en el tercio, una ageusia en la mitad ipsilateral de la lengua. Entonces vamos a tener ahora la representación de la vía trigeminal, que va a alcanzar el mismo núcleo ventral posteromedial. Por lo tanto, el núcleo ventral posteromedial recibe la vía gustativa y trigeminal. Ahora aquí hay un ligero cambio. Teníamos B1, B2, B3 que alcanza el ganglio trigeminal, y desde el ganglio trigeminal llega a los núcleos sensitivos principales, al núcleo sensitivo principal, núcleo mesencefálico y núcleo espinal del trigémino, dependiendo de la información que recibió. Pero estos núcleos cruzan su fibra contralateralmente y ascienden hasta el tálamo contralateral como lemnisco trigeminal. Entonces este lemnisco trigeminal, a nivel del núcleo ventral posteromedial contralateral, envía su información hacia la representación de la cara en la corteza. Entonces el impulso sale desde la periferia, toma el trayecto ya mencionado y termina aquí. Lo que quiere decir con esto es que una lesión a nivel del núcleo ventral posteromedial me va a dar una manifestación ipsilateral, que es la pérdida del gusto o ageusia de la mitad ipsilateral de la lengua, mientras que al mismo tiempo me está dando una pérdida de la sensibilidad contralateral de la cara. Es decir, si la lengua derecha pierde el gusto y la cara izquierda pierde la sensibilidad, la lesión es muy probable que sea a nivel de núcleo ventral posteromedial del tálamo. Entonces es bueno hacer esta salvedad porque tenemos aquí un ips y un contra. Bien, cambiando ahora de núcleo, pero seguimos en sentido posterior. Ahora vamos a evaluar el núcleo ventral posterolateral. En este caso, este núcleo está recibiendo la vía espinotalámica y el lemnisco medial. Recuerden que el lemnisco medial es la continuación de cordón blanco posterior o gracile cuneiforme o cuneatus y de los tractos espinotalámicos anterior y lateral.
es decir, resuma todas las funciones de los tractos que acabamos de ver en los temas pasados. Y ahora vamos a ver esa conexión que ya habíamos mencionado en la descripción de cada tracto. Por eso lo vamos a evaluar como una sola vía. Esto llega al núcleo ventral posterolateral, atraviesa la cápsula interna hasta distribuirse en la región que corresponda de donde salió el impulso nervioso, alcanzando la corteza ahora sensitiva. Y estas vías que están llegando a este tálamo provienen desde la región contraria, es decir, que todos los impulsos que lleguen al tálamo, al núcleo ventral posterolateral, provienen del lado contrario del cuerpo. Por lo tanto, la lesión del núcleo ventral posterolateral se manifiesta con una anestesia, porque se está afectando todas las sensibilidades que ya mencionamos, una anestesia contralateral. Debido a esto también no siempre se va a generar una anestesia. Hay algunos pacientes que después de una lesión vascular, isquémica o hemorrágica a nivel del tálamo pueden desarrollar un daño o una percepción anómala a estímulos táctiles, como una percepción dolorosa o una percepción sensitiva bastante amplia a un tacto que no debe de provocar dolor, que simplemente con rozar una región del paciente corporal esto provoca dolor. Pero es bastante común también ver la parte de déficit de sensibilidad. Entonces los estímulos alcanzaron el núcleo ventral posterolateral y se distribuyen a la corteza dependiendo del lugar del origen de ese estímulo. Como le mencioné, la pérdida de la sensibilidad contralateral. Con esto ya tenemos culminado los núcleos del tálamo que había que cubrir. Recuerden que ya el cuerpo geniculado lateral fue evaluado a nivel de la vía visual, por eso no fue mencionado en esta ocasión. La otra parte del diencéfalo que hay que continuar es el hipotálamo. Ya habíamos mencionado que en el hipotálamo, la versión medial del hemisferio, debajo del tálamo, esta mosquita que está aquí es lo que está representando el tálamo, pero como lo vamos a enfocar entre hipotálamo y hipófisis, simplemente queda ahí para representar estas conexiones que veremos. En la parte posterior tendremos la glándula pineal, colículo superior y el acueducto cerebral. Bien, vamos a iniciar. Entonces, como le había mencionado, el hipotálamo lo vamos a dividir por regiones y por funciones. Esto nos daría una visión mucho más entendible de qué hace el hipotálamo. Si pudieron ver con tálamo, ya el tálamo es una cosa tan pequeña, aunque es la región más grande del encéfalo, pero es pequeño, controla tanta cosa. Imagínense entonces en el hipotálamo también, que es pequeño, va a controlar muchas cosas. Por eso, para verlo desde un punto de vista más interactivo, es mejor dividirlo en esta región. Iniciando con la función de regulación térmica / autonómica. Esto es porque lo que hago es integrar la función autonómica con la térmica. Número 1, la autonómica la veremos aparte. Y número 2, también realmente toma las mismas regiones. La porción anterior y posterior son lo que me da origen al tracto autonómico. Y también son las regiones que me controlan la regulación de la temperatura. Ahora, en vez de recibir los estímulos de temperatura en sí, lo que vamos a ver cómo modificamos el ambiente del organismo para que haya una interacción ambiente-organismo y se controle la temperatura. Esto está controlado por dos regiones, una región anterior y una región posterior. Los axones, que hacen, se dirigen en sentido posterior, descienden por el tronco encefálico, alcanzan la médula y desde ahí entonces pueden dividirse en la parte simpática y parasimpática.
A nivel de el tronco encefálico tiene los núcleos parasimpáticos, pero bien. Viendo entonces la regulación térmica, la parte anterior está representando el sistema parasimpático y la parte posterior está representando el sistema simpático. De ahí que para regular la temperatura, la porción anterior busca mecanismos que conlleven a disminuir la temperatura. De ahí una frase bastante común de recordar esta función, que el anterior le da para abajo a la temperatura. Entonces eso hace que la temperatura disminuya, mientras el posterior hace que suba la temperatura. Entonces puede hacer hasta una cancioncita ahí. Entonces anterior para abajo la temperatura disminuye y posterior sube, la temperatura aumenta. O sea, lo que hacen el hipotálamo a través de estas dos regiones, posterior y anterior, es buscar y ejecutar mecanismos que conllevan a esta función. Entonces, para bajar la temperatura, si usted empieza a hacer lógica, lo va a encontrar. Tiene que aumentar la sudoración a nivel de la piel, y esto va a ser como un mecanismo de enfriamiento, porque está liberando esta sustancia líquida y esto permite un enfriamiento del organismo. Además de que va a provocar una vasodilatación a nivel de la piel y por lo tanto aumenta la salida de esta temperatura. Así, con estos dos mecanismos ya se está buscando que la temperatura disminuya. Pero además el hipotálamo, por las conexiones límbicas y además conexiones talámicas y corticales, tiene bastante influencia en lo que va en la conducta del organismo. Entonces, además de eso, usted como persona que tiene calor, ¿no?, ahora mismo, ¿qué va a hacer? Busca un abanico, lo prende cerca de usted. Si tiene aire acondicionado, lo prende. Si no lo tiene, abre las ventanas. Si no, toma algo y se empieza a echar aire, se quita la ropa y así. O sea, además de los mecanismos intrínsecos, el hipotálamo facilita cierta conducta externa que permitan ambientar un poco más y que contribuyan de manera parcial a la disminución de la temperatura. Mientras que el hipotálamo posterior haría todo lo contrario. Esto es lo bueno de estas funciones. Una vez usted agarró una, lo otro hace todo lo contrario. El hipotálamo posterior va a hacer entonces una vasoconstricción a nivel de la piel, una disminución de la sudoración, y esto provoca ya una conservación del calor. Además, hay un mecanismo intrínseco bastante importante, que es el principal que induce este aumento de la temperatura, que son los escalofríos. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando está en un ambiente frío? Dígase en una habitación con un aire y la temperatura bajó bastante. Lo primero que usted nota es que su cuerpo empieza a temblar, y este tremor son contracciones agonistas y antagonistas que está enviando el hipotálamo para que esto genere calor y aumenta el metabolismo basal. Entonces sería otra forma de también aumentar la temperatura en este caso, o disminuirla en el caso del anterior. Bien, entonces aquí tenemos la función. El anterior disminuye la temperatura por los mecanismos ya mencionados, y el posterior sube la temperatura o la aumenta. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede por el aumento de la sudoración en las glándulas a nivel de la piel y la vasodilatación a nivel de la piel también, que es lo que estamos observando aquí. Mientras que en la parte posterior hay una vasoconstricción con una disminución de la sudoración para conservar el calor, como acabamos de observar. En el caso de la fiebre, los pacientes que tienen reacciones a los microorganismos, por ejemplo, que usted está infectado con alguna bacteria, virus, esto modifica el punto óptimo de temperatura al que trabaja el organismo, y esa modificación tiene que ser a nivel del hipotálamo. Si tomamos lo ya mencionado, entonces la vía en la que el hipotálamo
aumenta la temperatura durante un proceso febril es a través de la parte posterior, disminuyendo la sudoración, haciendo una vasoconstricción, generando escalofríos, aumentando el metabolismo basal, y esto genera un aumento de la temperatura, pero ahora inducido por algún agente externo o las mismas moléculas del sistema inmunológico, citoquinas, que provocan este aumento de la temperatura. Al mismo tiempo, a medida que va cruzando el proceso febril, entonces el hipotálamo ahora devuelve ese punto de temperatura a algo más sostenible y armónico por el organismo, porque a una temperatura elevada, digamos de unos 38 grados Celsius, 39, el organismo empieza a sufrir ligeramente, porque esa no es la temperatura a la que debe de trabajar. Por lo tanto, el hipotálamo, a través de la parte anterior, ahora busca mecanismos para bajar ese proceso febril, y además que por la misma inducción de los microorganismos y la respuesta inmunológica, también se va disminuyendo ese proceso de activación de la parte posterior. Entonces, al final de cuentas, en la fiebre, en la parte distal o final, va a haber un aumento de la sudoración y una vasodilatación a nivel de la piel, buscando disminuir esa temperatura. Entonces, es el dicho común de las personas donde mencionan que sudó la fiebre. Si continuamos con la lesión, entonces sería es una alteración para disminuir la temperatura y una alteración para regular y aumentar la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Las lesiones a nivel del hipotálamo tienen que ocurrir bilateralmente para que se ejecute la manifestación clínica. Me explico. Esta parte anterior o posterior está representada bilateralmente. Entonces, un daño unilateral de la parte anterior no va a generar una manifestación clínica en sí. De esa manera, los problemas que tienden a causar más de estas manifestaciones clínicas tienden a ser tumores o traumas que tienden a afectar el hipotálamo. Ejemplo, un tumor a nivel de la hipófisis, un craniofaringioma o cualquier tumor de una de sus glándulas. El efecto compresivo que tiene con el hipotálamo, al hacer un efecto bilateral, podría generar esta manifestación clínica u otras de las que vamos a ver en las otras funciones del hipotálamo. Entonces, el fallo de la parte anterior para disminuir la temperatura se va a traducir a una hipertermia, y el fallo del posterior para aumentar la temperatura a una hipotermia. En algunos casos donde la lesión compromete las fibras de la parte anterior, es decir, una lesión extensa en la parte posterior, no me está afectando directamente el núcleo anterior, pero sí me está comprometiendo el cruce de sus fibras. Y esto genera otro detalle, que es un fallo para regular la temperatura en relación al ambiente, y esto se le denomina poiquilotermia. Entonces, una forma fácil de asociarlo, el posterior genera poiquilotermia. Aquí tenemos la lesión, la hipertermia para la parte anterior, porque va a haber un fallo para disminuir la temperatura, y la hipotermia para la parte posterior, donde hay un fallo para aumentar la temperatura. En el caso de la poiquilotermia, es cuando son lesiones más extensas que no puede regular la temperatura en relación al ambiente. Bien, evaluando la otra función del hipotálamo, aquí tenemos la regulación de ingesta. Aquí lo que vamos a buscar mecanismos que conlleven a un aumento o disminución de la ingesta de alimentos y agua. Esta función es bastante querida por muchos, incluyéndome. La parte del hipotálamo que tiene que ver con esta función va a ser una porción medial y una porción lateral. Entonces lo tenemos representado aquí. El medial, el que está adentro, y el lateral, que se observa más grande. Si lo vemos en un punto de vista coronal, haciendo el corte, aquí estaría la porción medial, cercano a la línea media, y la parte lateral. Esta porción medial la pueden encontrar dividida en dorso medial y ventromedial. Entonces, como los dos son mediales, es más fácil verlo como medial. Además de una ingesta, estas áreas también
tienen que ver con cierta emoción, en específico pasividad y agresividad o ira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene hambre, usted se torna airado, irritable, agresivo, mientras cuando usted está satisfecho, usted está pasivo. Y eso es lo que podemos utilizar como modo de integración a esta función de la ingesta. Además veremos un extra fuera de la ingesta relacionado, pero más o menos. Entonces, la parte que tiene que ver en específico de regulación de esta función va a ser unos centros que están ubicados en dichas regiones. El centro de la saciedad está ubicado en la región medial y el centro del hambre en la región lateral. Entonces aquí hay una forma fácil para recordarlo. La regulación de la ingesta lateral, si usted estimula el lateral, usted crece lateral, o sea, engorda, porque está estimulando el centro del hambre. Entonces come y termina aumentando de peso. Mientras que si se estimula el centro medial, usted crece hacia el medio, o sea, se pone más delgado y flaco. Entonces esto sería haciendo la misma función del centro, porque siempre tendría saciedad y no va a querer comer. Entonces, además de recordar la ingesta de comida, tiene que ver con la ingesta de agua, y veremos otra región del hipotálamo que está asociado con esta región. Hay unas hormonas que están estimulando directamente a estas regiones, que son la leptina y la grelina. La leptina con P estimula el centro de la saciedad, o sea que se va a tornar pasivo. Si usted tiene mucha leptina, usted va a estar saciado. Y la grelina estimula el centro lateral del hambre. Entonces con GRE, la grelina lo pone agresivo, GRE. Y ambas hacen el efecto contrario en el núcleo contrario, es decir, grelina estimula el centro lateral pero inhibe el medial, porque usted no quiere tener saciedad y hambre al mismo tiempo. Y lo mismo, la leptina estimula la saciedad e inhibe el hambre. Un punto de relevancia es que la grelina, para que lo asocien, además de la GRE, con el hambre, si te toma las primeras dos letras, el crrr, que es el sonido que se logra apreciar cuando los intestinos están en movimiento y específicamente están vacíos, es decir, usted tenga hambre, entonces empieza a hacer ese grelina. Y además de asociarlo con el hambre, lo asocia también con la producción. La grelina se produce a nivel del estómago, por lo tanto una disminución del contenido en el estómago aumenta la producción de grelina, y esto estimula el centro lateral y le da hambre y se torna agresivo, mientras la leptina se produce en el tejido adiposo. Así, una vez usted ya está satisfecho, hay una disminución de la grelina porque el estómago está lleno, repleto, aumenta la producción de leptina, estimula el centro medial y usted está saciado y pasivo, sin agresividad. La lesión entonces es bastante cómodo de entender. Si la lesión es medial, no tengo saciedad, y si no tengo saciedad, el único núcleo activo ahora es el lateral, entonces tengo un hambre excesiva, un hambre voraz, y eso me va a llevar a aumentar de peso y obesidad y todos los problemas que vienen con la obesidad, trastornos metabólicos, cardiovasculares. Mientras que si el daño es lateral, entonces quitamos el hambre, el único núcleo activo es el medial, usted siempre va a estar pasivo, ahora no tiene ganas de comer, siempre está pasivo, además de que por no comer no va a tener energía, tiene que estar pasivo. Y esto me lleva a una anorexia, entonces emaciación o delgadez, y aquí tenemos una representación para que se le haga más fácil. Otro término para una delgadez extrema sería la caquexia. Entonces una lesión en el medial me lleva a obesidad, y una lesión en el lateral me lleva a anorexia y disminución de la masa corporal. El extra que le había mencionado es esto: además del centro lateral estar involucrado con el centro del hambre y la agresividad,
Esta región también produce otra hormona, que es la orexina. La orexina es una hormona que, además de inducir el hambre, lo mantiene despierto. Entonces hacemos una relación. Mientras más tiempo usted dure despierto, más hambre le da. Hace sentido ahora todos las sensaciones y aumento de ingesta de comida a las 3 de la mañana mientras esté estudiando para el examen, además de que usted está consumiendo energía y está estresado. Esto está todo permitido por la orexina. Culpen a ella de esta reacción. Esto de además mantenerlo despierto está relacionado a un defecto en caso de un déficit. Si hay una disminución de la orexina, el paciente termina siendo una narcolepsia. El término narcolepsia quiere decir narcótico, es decir, usted se torna somnoliento durante todo el día, se duerme en lugares inapropiados, haciendo tareas, al dormirse haciendo tareas será como que un lugar inapropiado para dormirse. Al paciente, mientras conduce, tiene que detenerse porque no pueden conducir realmente, se pueden dormir en el camino. Esto no lo confunda con estar cansado y agotado por una ardua labor de estudio, de trabajo, por un cambio de su horario, que usted dormía en la noche y ahora se mantiene despierto durante toda la noche. La forma realmente de agregar este diagnóstico sería unos signos extra que podría aparecer y presentar el paciente. Número 1, unas alucinaciones al dormirse y al despertarse, que se llaman hipnagógicas e hipnapómpicas. Despertarse, pómpicas, y hipnagógicas al dormir. Estas dos alucinaciones no son nada graves, simplemente empiezan a escuchar sonidos de un vehículo, una canción, su nombre o algunas letras repetitivas. Esto es algo característico. Mientras también otro signo que puede aparecer es que bajo una emoción fuerte, dígase una risa muy agresiva, el paciente puede tener una hipotonía, y esto sí se orientaría más a la narcolepsia. Bien, continuando, el hipotálamo también regula su sueño, y esa regulación del sueño se le denomina ritmo circadiano, es decir que el término circadiano significa que está cerca de acabarse el día. Y esta regulación lo que hace es hacer un patrón de inducción de vigilia a sueño y sueño a vigilia. Esto va a tener cierta combinación con una región del diencéfalo, que es la glándula pineal, en específico el epitálamo, y además también veremos una asociación con el sistema reticular. Bien, el núcleo en específico del hipotálamo que controla esta función es el supraquiasmático. Aquí estaría el quiasma, que le localicé en las imágenes pasadas, y superior a él está el núcleo supraquiasmático. Este núcleo va a recibir información proveniente de la retina, un tracto retinohipotalámico, que va a permitir la información proveniente del ambiente, es decir, relacionada a la luz. Entonces se ha observado que los pacientes con mucha luz van a tener cierta inhibición de este ritmo circadiano. Ojo, no es generalizado, no es que si usted tiene luz no se va a dormir, sí, porque precisamente esa es la función del hipotálamo, hacer que usted descanse en el momento que tiene que descansar, pero hasta cierto punto se inhibe esta función, que vamos a ver cómo. Bajo estímulos de una luz, esto llega a la retina, esta retina llega al núcleo supraquiasmático, y el núcleo supraquiasmático conecta con la glándula pineal a través de la vía simpática. Miren cómo se está integrando toda esta función. Entonces la glándula pineal va a producir una sustancia que es la melatonina. ¿Cómo hace eso? Convirtiendo en su interior, que está compuesto de un grupo de células que son los pinealocitos, es decir, como es más una glándula, y ahí cambia las de serotonina a melatonina, y este componente de melatonina es lo que induce el sueño. Es decir, que usted debe de tener niveles adecuados de
melatonina para poder tener un mejor sueño, una inducción y un mantenimiento del sueño. Es decir, usted se fue a acostar y se queda dormido toda la noche y se despierta pasada 6, 7 u 8 horas y más para algunos casos. Entonces, la glándula pineal, además de la función de regulación con el sueño, va a tener regulación en el desarrollo. Entonces aquí también sigue integrado esto. Mientras mejor sueño usted tenga en su desarrollo entre infante, adolescente, mejor crecimiento tiene. Además de su desarrollo sexual se da de manera adecuada. Entonces lo que hace la glándula pineal es regular la cantidad de la hormona GnRH, aunque se establece que es regular las hormonas en la hipófisis anterior en sentido general, para modular un desarrollo adecuado. Y esto lo que hace es hacer que las secreciones no sean sostenidas. Si no tenemos una secreción sostenida de la GnRH, entonces esto es lo que provoca un adecuado desarrollo sexual. ¿Qué pasa entonces si hay mucha luz? Se supone que se inhibe este proceso o se disminuye, para mejor explicación. Y si hay poca luz, pues se induce. Ahora, cuando hay una activación del sistema reticular proveniente de mucha luz del ambiente, dígase a las 6, 7 AM, 8, entonces esto tiene una respuesta con el sistema reticular, el cual le va a provocar ahora a usted un cambio de sueño a vigilia, o sea, vigilia para estar despierto. Este tiene que conectar con el hipotálamo y es fácil la conexión porque está localizado en todo el tronco encefálico, dividido en 3 columnas. Y este sistema utiliza un neurotransmisor acetilcolina, que es un neurotransmisor estimulado también por las sensaciones dolorosas. Entonces es fácil de que si se está durmiendo y les hagan alguna estimulación dolorosa, esto provoque que lo despierte. Entonces esta conexión hipotálamo, sistema reticular, hipotálamo corteza, es lo que permite que usted se despierte. Este sistema controla muchas cosas, además de movimientos voluntarios, pero quería quedarnos dentro de este renglón de sueño-vigilia. Bien, haciendo una ligera asociación patológica con la glándula pineal, saliéndonos un poco de este renglón de función de sueño-vigilia, por la relación que tiene la glándula pineal con el colículo superior, y es decir, par craneal 3, que va a inervar los músculos extraoculares. Cualquier patología, específicamente tumor, que es una estructura en que va agrandando y comprimiendo en la glándula pineal, ahí vamos a tener un pinealoma, un germinoma. Esto me va a generar una compresión en el colículo superior y como consecuencia también una compresión en el acueducto. La compresión en el acueducto me lleva a una acumulación del líquido cefalorraquídeo y me da hidrocefalia. La compresión a nivel del colículo superior me va a afectar la mirada vertical, en específico, una mirada hacia arriba. Esta combinación de signos de aumento de la presión intracraneal, cefalea, papiledema por la compresión a nivel del nervio óptico, más una alteración del desarrollo sexual, porque es una patología bastante común en niños y adolescentes, lo que conforma un síndrome de Parinot, que está caracterizado por estas manifestaciones clínicas. Y ya si entramos en el renglón de la lesión de ritmos circadianos, aquí tendremos un problema de el sueño. Este problema del sueño va a ser una insomnia o disosmia, en donde el paciente tiene problemas para iniciar el sueño, para mantener el sueño, e inicia un problema de fragmentación del sueño. Usted se duerme, se despierta, se duerme, se despierta, se duerme, se despierta.
En caso de algún problema con el sistema reticular, en el que el hipotálamo induce un sueño, ¡pup!, lo pasa de vigilia a sueño, y no hay una estructura que lo mantenga despierto, lo despierte de ese problema, usted cae en coma. Así que alterar todo ese sistema podría incluso llevarlo a esta condición. Continuando, el hipotálamo había mencionado que tiene unos cuerpos mamilares que son parte del sistema límbico, y este sistema límbico tiene una conexión con el tálamo anterior y tálamo medial o dorso medial. Esto permite cierta regulación también con la corteza y permite controlar, además de memoria, conducta en el individuo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una lesión específicamente los cuerpos mamilares y muchas veces concomitante con la porción anterior y dorsomedial del tálamo? Aparece el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Esto es básicamente un doble síndrome, que tenemos una tríada para Wernicke y otra tríada para Korsakoff. La deficiencia de B1 más un alcoholismo crónico también podrían llevarme a este síndrome, y vamos a ver esa triada. La triada de Wernicke me va a dar confusión, oftalmoplegia y ataxia. La oftalmoplegia, eso puede ir variando y va afectando hasta paralizar el globo ocular, pero puedes iniciar con un problema de una mirada conjugada, digamos, y ya convertirse más adelante en una parálisis ocular completa. Y el paciente también va a tener dificultad para la marcha, alteración del estado mental, confusión, alteración de los movimientos oculares y alteración de la marcha. Y el Korsakoff va a tener confabulación, alteración de la personalidad y amnesia. Si recuerda, habíamos mencionado que el sistema límbico controla la memoria a largo plazo, la que usted formó y la que va a formar. Así es lógico que el paciente tenga una amnesia retrógrada, que se olvide cosas importantes, digamos, sobre sí mismo, o momentos importantes de su vida. Esa sería una amnesia retrógrada, y que ya no pueda formar otra memoria, entonces se convierte en una amnesia anterógrada. La alteración de la personalidad por las conexiones tálamo-corticales, específicamente la corteza prefrontal, que ya veremos luego que tiene que ver con la personalidad. Y la confabulación es una compensación de la amnesia. El paciente rellena esos momentos que él no recuerda con una historia fabricada que a veces no tiene sentido, y esto lo pueden ver en los niños. Entonces mi recomendación es, si usted quiere ver la función y la lesión casi al mismo tiempo o en desarrollo de todas las partes del sistema nervioso central y periférico, mire a un niño. En un niño usted va a ver básicamente esto. Para quedarnos con la confabulación, mientras ya están conversando, tienen amigos, los niños empiezan a hacer historias. Quizá le escuchó algo que estuvieron hablando en la casa, y esa historia la convierte en todo un cuento fantasioso, o realmente sí le hicieron un cuento, pero él lo cambia porque no lo recuerda, como que dice una amnesia, no lo recordó, entonces cambia y rellena esos espacios para tratar de compensarlo. Entonces este mismo problema de este síndrome también se puede ver si el daño es talámico en específico. Continuando, vamos a ver ahora la función o regulación endocrina. Ya esto engloba diferentes hormonas, pero vamos para allá. Tenemos los núcleos supraóptico y paraventricular. Estos núcleos tienen que ver con la producción, en este caso, como vamos a ir para la hipófisis posterior, de ADH y oxitocina. Ambos núcleos producen las hormonas en igual cantidad, pero hay cierto predominio del núcleo paraventricular
para secretar o liberar oxitocina, y el supraóptico para ADH. Pero recuerda, al final los dos producen la misma hormona. Estas hormonas viajan hacia la hipófisis posterior, donde se almacenan, o en la neurohipófisis, que cuando sea necesaria se liberan hacia la circulación, que es la parte de hipotalámica hipofisiaria vascular, para llegar a un órgano en específico. Entonces esos estímulos salen desde los núcleos. La oxitocina se dirige hacia los conductos mamarios y ahí permite cierta contracción de esos conductos para facilitar la expulsión de la leche materna, y también alcanza el músculo del útero y así permite una contracción del útero. Bastante útil esto durante el parto, que incluso se agrega una cantidad externa de oxitocina para facilitar el parto. Mientras que la ADH, hormona antidiurética, alcanza el riñón y a nivel del riñón empieza una absorción de agua. Esto también tiene un efecto vascular, pero vamos a quedarnos con la regulación hidroelectrolítica. Y esto es lo que había mencionado, que además de tomar la conducta de tengo sed, déjame buscar agua o buscar algún tipo de líquido, el hipotálamo dice, bueno, mientras tanto tú busques el agua, como tú estás sentado haciendo una actividad o algo similar, pues déjame yo inducir la liberación de la ADH para que me salve un poco de agua y no te deshidrates completamente. Esa sería la idea del hipotálamo. ¿Qué pasa con el daño o una lesión de esta estructura? Lo más común es un síndrome que tenga alteración de la ADH, ya sea una disminución que me genere una diabetes insípida porque lo que se está perdiendo es agua sin ningún otro contenido. Digamos que una diabetes normal libera agua con azúcar, esto solamente me está liberando agua, o sea que va a ser un agua insípida sin sabor, y puede ser de diferentes tipos la diabetes insípida, pero el punto es que no hay una función adecuada o una cantidad adecuada de ADH, y esto se puede ver incluso en traumas, tumores, pero vamos a hacer un resumen al final de del tipo de lesiones. Mientras que con la misma ADH también podremos tener una secreción inadecuada, que se libere más ADH de lo que se necesita, entonces ahora se retiene demasiada agua. Con la oxitocina en sí no hay una condición patológica completamente descrita, más bien el administrar demasiada oxitocina a un paciente va a hacer que la oxitocina se una a los receptores de ADH y me cause un síndrome similar a la secreción inadecuada de ADH. Bien, continuando, el hipotálamo va a liberar o va a tener hormonas liberadoras que van a estar asociadas con una hipófisis anterior o adenohipófisis. La R quiere decir liberadora, por sigla en inglés, y esa R va a generar estímulos que va a llegar a unas células específicas de la hipófisis anterior para sintetizar ahora una S, que serían las estimulantes. O sea, una liberadora del hipotálamo me hace unas estimulantes en la hipófisis, y esto está conectado por esta región que es el infundíbulo. Entonces TDH, tirotropina, para liberar la hormona estimulante del tiroides. Los estímulos viajan desde el hipotálamo hasta la hipófisis y esto induce una activación de la síntesis de la TSH, la cual viaja por el sistema vascular hasta alcanzar un órgano en específico, y ahí tenemos el eje hipotálamo hipófisis órgano diana. Este eje es un jueguito realmente, no vamos a entrar en tanto detalle, simplemente es para ver la visión general y una visión patológica genérica. Entonces, si la TSH me estimula la tiroides, esa tiroides me va a liberar sus hormonas, que son T3 y T4, que al final van a actuar en diferentes regiones del organismo para hacer una regulación endocrina. ¿Qué pasa si hay un problema hipotalámico hipofisiario o en
la tiroides. Esto va a generar una disminución de la producción de T3 y T4, digamos. O si es en aumento, va a aumentar la producción de T3 y T4, y ahí tenemos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que dependiendo de el origen de la patología va a ser clasificado. Estas hormonas incluso son bastante importantes en el desarrollo del sistema nervioso, así que para una embarazada o alguien que busque embarazarse es importante chequear estas hormonas. Cambiando, ahora tenemos la CRH o corticotropina para estimular la ACTH, que es la adenocorticotropina. Esta hormona, el estímulo viene desde el hipotálamo, alcanza la hipófisis anterior, la ACTH viaja al sistema vascular y me va a estimular la glándula adrenal. Ahora, la glándula adrenal que va a estimular es en específico las capas del medio y la segunda y tercera capa. Tenemos aquí glomerular, fasciculada y reticular, y en el centro la médula. La médula no tiene que ver con esta función, tiene que ver con el sistema simpático, y para resumirla ahí, me libera cosas asociadas al sistema simpático, adrenalina y noradrenalina. Mientras que la corteza va a ser directamente estimulada, reticular y fasciculada, por la ACTH. Entonces estas dos capas me van a producir fasciculada glucocorticoides y reticular andrógenos, que eso es lo que facilita la ACTH. ¿Y qué pasa con la glomerular? Esta capa está estimulada directamente por otro sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero que como todo está relacionado entre sí, y la aldosterona es algo también que ayuda a mantener un balance hidroelectrolítico, como quiera va a estar semi-regulado también con algo hipotalámico, y más que acabamos de ver que la ADH cumple una función importante en este caso. Entonces esta fuente de glucocorticoides y andrógenos es para ambos sexos. ¿Qué pasa entonces en los problemas de insuficiencia adrenal? Pues el mismo problema que acabamos de ver en el caso si fuera tiroides, un problema hipotalámico o hipoficiario, o en la misma glándula adrenal, me va a provocar una sobreproducción o una disminución de la secreción de una de sus hormonas, y por ende tendríamos consecuencias de las funciones de esas hormonas. Cambiando, aquí tenemos GnRH o gonadotropina. La liberadora, de nuevo, viaja hacia la hipófisis anterior y aquí me produce FSH y LH. Y esa hormona, al viajar ahora por el sistema vascular, lo que hace es alcanzar, dependiendo del sexo, ovario y testículo. Y ahí producir las hormonas distales, ya que serían testosterona en el caso masculino y progesterona, estrógeno en el caso femenino. Y estas hormonas son las que permiten la diferenciación entre los sexos, de modo que si ocurre un problema de la secreción de testosterona, los andrógenos que se producen en la glándula adrenal terminarían convirtiéndose a estrógenos y harían una semicompensación, pero el déficit de testosterona haría un cambio de las características masculinas. Lo mismo ocurriría en el sexo femenino. Entonces el efecto del problema sigue siendo igual. El problema puede ser hipotalámico, hipofisiario o en el órgano en específico. Cambiando ahora a la hormona de crecimiento, que sería GH, RH y GH. Continuamos la misma secuencia. Si observan, es un patrón repetitivo, es la misma secuencia para estimulación. Hipotálamo, llega a hipófisis, se estimula, y esa hormona, la GH, a nivel de hígado me va a ayudar a la producción de la hormona o factor similar a la insulina, que va a permitir entonces la mediación de la función de la hormona de crecimiento y hace que el individuo crezca. Y esto es en sentido genérico, o sea, va a estimular el crecimiento de los órganos, masa muscular, óseo y así sucesivo.
Aquí tenemos el mecanismo ahora para la producción de la prolactina, prolactación. Esta hormona también puede ser inhibida, igual que la hormona del crecimiento, que en el caso de la hormona del crecimiento es la somatostatina, y en el caso de la prolactina es la dopamina. Así que tendríamos dos estímulos aquí, el estimulatorio, que es el que facilita la producción de la prolactina, y que es un factor liberador, y la dopamina, que viene desde el núcleo 4 que le mencioné. Entonces cruza para acá y me inhibe la producción de la prolactina. Esto tiene un factor desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista neurológico e incluso con la lactancia. Entonces seguimos el patrón. El hipotálamo estimula a la hipófisis, prolactina, se viaja por la circulación y alcanza la mama. Una vez en la mama empieza la liberación aumenta la producción de la leche materna, y que bajo algún estímulo esto provoca una liberación del contenido de leche materna, facilitando así una unión de lazo con madre e hijo. Y esta unión también involucra la oxitocina, así que, como le mencionaba, el hipotálamo tiene básicamente todas sus funciones armónicamente relacionadas para que todo funcione lindo y perfecto. Bien, con esto culminamos hipotálamo.